Habían hombres que estaban sometidos a ver las sombras que proyectaba una luz. Estaban sometidos a ver la sombra que proyectaba la luz. Estaban encadenados. Miraban hacia una pared y miraban sombras y cómo esas sombras jugaban, pero no sabían de dónde provenían esas imágenes, esos movimientos, hasta que uno de esos esclavos rompe las cadenas, logra girar, dar vuelta y con sus ojos ve la luz del sol, la luz del sol que entraba a esa caverna. Queda enceguecido, sale de esa caverna y luego comunica todo eso a los integrantes que estaban dentro, que lo consideraron un loco, que estaba loco. Él fue aprendiendo a ver el sol, fue adaptando sus ojos y cada vez que lo hacía ingresaba a la caverna y le daba noticias de lo que iba viendo. Y les daba noticias directamente de la fuente que producía la luz. Ese es el filósofo, es el que porta la luz, el que trae la luz, como así lo da el mito prometeico de la antigua Grecia, de la Grecia más mitológica. Es decir, aquel que descendía trayendo el fuego de los dioses recurrentemente cada 10.000 años para entregárselo a los hombres y luego quedar condenado por los dioses, dado que le daba la luz, le daba el conocimiento de origen divino, el conocimiento del reino de las cosas, a criaturas que aquellos dioses consideraban infames. Y sin embargo, digamos que ese piadoso, ese sacrificado, fue quien le permitió a la humanidad conocer el mito prometeico. Prometeo tiene mucho, tiene muchísimo de ese Jesús que trae la luz de la verdad en términos bíblicos. Y cuando les plantea a todos sus discípulos, conoced la verdad porque la verdad los hará libres. Y luego él dice, yo soy la verdad. Pero cuando él dice, yo soy la verdad, se está refiriendo incluso, eso se lo ve en la epístola de Juan y también en el Evangelio, él se manifiesta como el verbo encarnado, pero el verbo en el sentido del logos encarnado, y el verbo como logos es la tecnología que Dios tiene para crear las cosas, el logos, es decir, los signos y los símbolos que permiten a la inteligencia humana decodificar los datos de la realidad, es decir, los datos que nos brinda Dios a través de las leyes del reino de la naturaleza. Eso que concibieron los filósofos ingleses ya del pragmatismo inglés de origen cristiano como Spencer y también los teólogos y filósofos del mundo protestante como Erasmo de Rotterdam incluso conciben desde ese pietismo teológico que a Dios solo lo podemos conocer a través de la obra de su naturaleza. Y no se iba a llegar al conocimiento de Dios a través de la racionalidad teológica que impuso la Iglesia Católica durante siglos, creando una teoría de la teoría y de la teoría que era una racionalización en verdad del poder político que la Iglesia tenía, pero que no estaba buscando la naturaleza de Dios y que el ser humano no puede comprender la naturaleza de ese ser divino creador de las cosas, sino que se comunica a través del conocimiento de las cosas. Y ahí también se va a dar el espíritu protestante renacentista que va a desarrollar el conocimiento científico. De todo eso proviene el Estado. Y lo vamos a dejar por acá, porque si no se hace larguísimo. De todo eso proviene el Estado y proviene incluso de ese descubrimiento del concepto y de algo que es fundamental, que es el método. Lo científico se define en sí mismo como lo metodológico, y a partir de las categorías del pensamiento, las categorías de la razón, las nociones de las que habló de modo muy profundo Immanuel Kant, las nociones a priori, la noción, el concepto de círculo, el concepto de suma, de resta, de multiplicación, de división, el concepto de figura geométrica, el concepto de justicia, el concepto de libertad, el concepto de hombre, el concepto de Estado, el concepto de ecuanimidad, el concepto de justicia, el concepto de verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la justicia? Y desde esos conceptos que se van a convertir en principios y en principios jurídicos,
se construyen las repúblicas. Eso que explica muy bien también Montesquieu, y vamos a ir en otro momento del programa a ese aspecto de la naturaleza de la república. La república es un concepto filosófico, es una tecnología de poder, es un concepto del poder político que reúne muchas características y son muy propias, y a su vez es, digamos, el instrumento, la tecnología idónea para poder construir una unidad estatal, un Estado como una unidad que tiene poder de organización dentro de un territorio. Tiene una jurisdicción territorial, tiene un territorio y organiza a esa sociedad de acuerdo a un conjunto de elementos que la van ligamentando, ¿no? Tiene factores clave, tiene como un campo basal, es decir, hay una tradición en común, hay una epopeya histórica, hay, hay héroes, hay próceres de esa nación. Los espartanos tenían un concepto al cual veneraban muchísimo y digamos que lo recitaban con mucha pasión y veneración, que era el concepto de patria, el concepto de patria. Y de ahí que heredamos incluso ese concepto también espartano de patria. De los lacedemonios heredamos el concepto de la construcción compleja de una república que van a adoptar también los griegos. De las polis griegas adoptamos todo este conjunto de estructuras y el concepto de la democracia. Y desde ahí, atravesando etapas muy complejas, se llega al Renacimiento, que es el hijo pródigo de todo eso, y desarrolla la ciencia a través de la metodología, el método del pensamiento, primero el método de construcción de teorías, el método, la metodología de la investigación y la metodología de la aplicación de lo que se investiga. Porque en definitiva, la investigación científica es el desarrollo de la experiencia controlada, es el desarrollo de un campo experimental controlado, digamos, en favor de qué? Del descubrimiento en los hechos de determinadas teorías que desarrolla el pensamiento metodológico, el pensamiento racional. Tomando datos de la realidad, se elabora una hipótesis, una teoría, y se la lleva a un campo de experimentación controlado desde esa teoría, porque esos hechos que se experimentan, que se provocan, están al servicio de la confirmación o no de esa teoría o del perfeccionamiento de esa teoría. ¿Todo eso se aplica en el Estado? Sí, desde las teorías económicas, las teorías jurídicas, la teoría de Estado, la filosofía del Estado, la filosofía de la historia de todo esto, la historia de las ideas, la historia del Estado. Todas estas ciencias colaboran, las ciencias contables, la ciencia de la administración, el conocimiento científico. Y ahora, ¿por qué convivimos entonces con una ideología cultural, con una cultura ideológica que está globalizando el mundo? La cultura, la revolución cultural marxista, el marxismo cultural, la cultura del género. ¿Por qué convertimos una cultura, una ideología, que hasta incluso tiene subculturas, como por ejemplo el lenguaje inclusivo, por ejemplo, la cultura de la perspectiva del género, son construcciones culturales que una legión de militantes, de pensadores marxistas, desde la escuela de Frankfurt, desde la escuela inglesa, la New Left Review, fueron conformando, configurando con altos presupuestos académicos para construir una legitimidad filosófica de una construcción, de un constructo cultural, pero no científico. Hoy estamos conviviendo con eso y a su vez todo este proyecto civilizatorio de conocimientos científicos, de teoría del Estado, de teoría de la República, de la teoría jurídica del Estado, incluso de su capacidad de punibilidad, que es el derecho penal, iremos ahí también, que es el derecho más coactivo, porque es el que se aplica para privarnos de nuestras libertades. Es el Estado que nos somete a la privación de libertad, pero ese derecho penal debe ser cultural, ideológico o debe ser científico. Lo vamos a revisar con la obra de César de Beccaria, con la obra de Carneluti, de tantos, la obra de Bruno Leoni, la obra de nuestro eminente Irureta Goyena. El derecho penal es un derecho eminentemente técnico-científico
o puede ser un derecho ideológico como el que se aplica hoy en Uruguay y en gran parte del mundo, la ideología del género, la ideología de un fiscalismo acusatorio, derechos y figuras penales ideológicas, derechos y penas vinculadas al género, a lo étnico, la superposición de derechos, pero desde una perspectiva cultural, desde una culturización de la idea economicista, socialista, de la justicia material, de la justicia económica, de la justicia social. Ahora, ¿la justicia es social, es económica, o la justicia es el campo de equidades y la aplicación universal de normas de conducta para todos por igual? Porque la justicia proviene de un concepto que fundamenta la ciencia jurídica, que es el justus, que significa a cada quien lo que le pertenece por su capacidad, por su talento, por su euresis, por la fortuna de sus descubrimientos, por la fortuna de su capacidad de desarrollo, por sus características personales. Y todos universalmente debemos responder a esos derechos que están preestablecidos, están establecidos a priori por un orden jurídico que nos contempla a todos como individuos, a todos por igual, en nuestros derechos y obligaciones, reconociendo que cada quien tendrá, será poseedor, será propietario según sus capacidades, sus talentos, sus virtudes, como así lo formula la Constitución de la República. Ya desde la época de don Frutos Rivera, ya desde la época de Echauri, el gran constituyente, el gran jurista que tuvo Uruguay. Esa es nuestra Constitución, proviene de todo este acervo que te acabo de decir. ¿Por qué entonces tirar abajo este acervo, este progreso científico, con toda esta metodología de pensamiento, de esta sofisticada tecnología que nos permite una convivencia racional, racionalizada, especializada en la civilización de la razón y la ciencia, de la razón, la ciencia y la tecnología? ¿Por qué sustituir eso por una cultura ideológica? Ya es solo batalla Occidente contra Occidente. 1984. David Bowie cuando describe que la cultura conspira contra la ciencia, así como lo estás escuchando. ¿Cuál es la nueva razón del mundo? ¿Cuál es la anatomía del Estado? ¿El Estado qué anatomía debe asumir? ¿El Estado qué naturaleza tiene? ¿Es de origen científica? ¿Es científico? ¿Proviene de teorías científicas o es simplemente cultural? ¿Es desde una cultura política? ¿Es un así nomás? ¿Es algo así como un proceso medio bartoleado, como estamos viendo en Uruguay? ¿Es batalla cultural o es una guerra por el poder político? ¿Es una guerra ideológica? Sí, que inspira o que requiere una filosofía histórica de esta guerra ideológica que le plantea como un enemigo mal conviviente, que es el comunismo, el socialismo, la teoría marxista del socialismo comunista, contra las teorías científicas del Estado de libertades como unidades republicanas nacionales con democracias que tengan un carácter parlamentarista representativo, por supuesto que es susceptible de ser muy revisado todo ello y perfeccionado en un devenir de la teoría científica para ir mejorando la tecnología del Estado. Pero no podemos seguir conviviendo con una cultura despótica que nos tiraniza y que nos echa para atrás y nos hace perder tiempo en la evolución histórica del conocimiento científico del Estado. Vamos a recibir precisamente al historiador, profesor de historia, senador de la República fue, político, hoy en otra etapa de su vida, escritor, periodista, fundador, director de Jaque, el profesor Manuel Flores Silva, y quiero compartir con él y con ustedes un extracto del prólogo que él hace al último libro de Álvaro Alfonso, precisamente haciendo una revisión histórica exhaustiva de ese partido comunista en el Uruguay que representa ese fenómeno despótico y totalitario de una cultura ideológica que pretende asumir el dominio, la hegemonía de nuestro Estado de Derecho.
de nuestro Estado republicano y democrático, como así lo consigna y lo manda la Constitución de la República.